solicitudes de asilo en los últimos 5 años casi se ha cuadriplicado. El abogado Pedro Salim nos cuenta un poco más al respecto. Gracias por estar con nosotros en De Latinos. Gracias a ustedes. Vamos a hablar un poco acerca de este aumento de solicitudes de asilo en el último año y específicamente de qué países provienen estas solicitudes. Los países son Sudamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras y bastante de México también. ¿Por qué está este aumento? ¿Por qué está sucediendo este flujo de nuevos solicitudes y también asilados? Tiene que ser mucho por las condiciones del país. Hoy en día en El Salvador y Honduras hay mucha violencia, muchos secuestros, delincuencia por todo el país. Hay mucha corrupción con la policía. La policía hoy en día está mucho conectado con los criminales y los delincuentes del país. Aparte de eso, hay mucha delincuencia con las gangas de la Mara, las Salvatruchas, y muchas personas están viniendo para los Estados Unidos y cuando llegan aquí están aplicando por asilo. También hay una situación muy conocida y que se ha desarrollado con respecto al asilo desde hace aproximadamente 2 años y tiene que ver con países o con un país específico como lo es Venezuela. Están llegando casos de Venezuela y ¿cuál es la razón fundamental de esta situación? Bueno, en Venezuela hay muchas personas que están aplicando por asilo por el problema que hay con el gobierno hoy en día, con el presidente. Muchas personas están huyendo el gobierno porque le están cogiendo las propiedades de que ellos tienen, tierras que tienen, propiedades. Están viniendo para los Estados Unidos y pidiendo asilo aquí. ¿Esta es una razón para que el gobierno de los Estados Unidos pueda otorgar el asilo? ¿Cómo es el procedimiento para entonces solicitar un asilo político específicamente? Un asilo político debe aplicar durante el primer año de entrar a los Estados Unidos. Cuando la persona entra en los Estados Unidos, el gobierno de inmigración de los Estados Unidos requiere que usted aplique durante el primer año. Para uno poder aplicar, tiene que tener un temor de regresar a tu país. Por ejemplo, si tú regresas, algo te va a pasar. Te van a secuestrar, te van a matar. Tiene que tener una razón válida para usted poder aplicar por asilo. Cuando estás hablando de razones válidas, también estás hablando de pruebas que hay que demostrar y conjuntamente con un abogado. Exactamente. Entonces, poder hacer el caso, ¿no? Exacto. No solamente muchas personas tienen temor de regresar, pero tienen que tener pruebas de amenazas que ha tenido en tu país, amenazas de muerte. Tienes que tener pruebas de reportes de policía, cartas de gente que saben lo que ha pasado en tu país. No solamente aplicar por asilo, pero sí tienes que tener pruebas, porque si no tienes pruebas, eso se puede convertir en una deportación en tu caso. Muchas personas tienen una situación que hemos visto alrededor de nuestros segmentos de inmigración durante muchos años, y es que hay visas de trabajo, a veces disponibles, a veces no. Y hay personas en la calle que dicen, no importa, aplica por asilo político si eres de Venezuela, si eres de Guatemala, si eres de El Salvador. ¿Qué lectura tienes que dar al respecto? Muchas personas dicen que aplican por asilo, pero tienen que tener mucho cuidado, porque si uno aplica por asilo y no tiene las evidencias suficientes, el oficial de inmigración te puede referir a un juez de inmigración y te van a poner en proceso de deportación. Si tienes temor de regresar a tu país, aplica por asilo, pero asegúrate que tengas la suficiente evidencia para poder ganar el caso. ¿Cuánto tardaría un proceso de asilo y cuánto es el tiempo también para ser aprobado? Para aplicar por asilo, entre aplicando y la entrevista, tú estás mirando más o menos entre 5 meses. 5 meses. ¿Y es cierto que la persona cuando ya tiene asilo y es aprobado no puede regresar a su país? Sí, no puede regresar hasta posiblemente en 5 años cuando se hagan ciudadanos americanos. Perfectamente. ¿Y qué sucede cuando una persona tiene el asilo y no puede regresar a El Salvador? Entonces se va por otro país para entonces poder ingresar nuevamente a su país de origen. Tiene que tener mucho cuidado con eso, porque cuando uno tiene un asilo, después de 1 año de tener el asilo, puede aplicar para la residencia. Y si aplica por asilo es porque tiene temor de regresar a tu país. Si tú tienes la residencia y regresas, no luce bien con inmigración que estás regresando al país donde tienes temor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber contestado todas estas preguntas que definitivamente son de mucho interés para nuestros televidentes.